Imagina estar cara a cara con un lobo moribundo en el corazón helado de Alaska. Su vida pende de un hilo y sabes que eres el único que puede ayudarla. Eso es exactamente lo que ocurrió en lo más profundo del Parque Nacional Denali, donde se desarrolló una impresionante historia de valentía y supervivencia en la noche más fría del invierno. Sierra Blackwood se arrodilló en la nieve a 40 grados bajo cero, con el aliento congelándose en el aire. El enorme lobo blanco que tenía delante se estaba muriendo. Llevaba 3 días de parto, 5 cachorros atrapados en su interior, cada vez más débiles con cada minuto que pasaba. Detrás de ella, un lobo negro daba vueltas, con sus ojos azul hielo ardiendo de furia protectora. Un movimiento en falso y él la destrozaría. Delante, los ojos ámbar del lobo blanco se fijaron en los de ella, no con miedo, sino con un reconocimiento desesperado. Sierra había salvado a este lobo una vez, 3 años atrás, en este mismo lugar. Ahora tenía que hacerlo de nuevo o verla morir. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, continuemos con la historia. La pequeña cabaña del guardabosques estaba medio enterrada en la nieve, con las ventanas cubiertas de una gruesa capa de hielo. En el interior, Sierra Blackwood apoyó la frente contra el frío cristal, mirando fijamente la oscuridad que había más allá. A sus 34 años, su rostro mostraba el desgaste de alguien que había llevado el dolor como piedras en los bolsillos durante demasiado tiempo. Las ojeras ensombrecían sus ojos. La vieja chaqueta de guardabosques de su padre le quedaba holgada. Había perdido peso con los años, olvidándose de las comidas, olvidándose de todo excepto del dolor vacío que nunca la abandonaba del todo. Había obtenido su título en Biología de la Vida Silvestre en la Universidad de Alaska Fairbanks hacía 8 años, cuando su padre, Thomas, todavía la acompañaba en las patrullas, enseñándole a leer las huellas en la nieve, a comprender el lenguaje de la naturaleza, cuando aún creía que el mundo tenía sentido. Eso fue antes del accidente, antes de que el rifle de Marcus Cole se disparara durante aquella pelea hace 5 inviernos, antes de que su padre cayera desplomado en la nieve mientras intentaba proteger a una manada de lobos de unos cazadores ilegales, antes de que Sierra perdiera el control de su camioneta sobre el hielo negro, apresurándose para llegar al hospital. El accidente que le destrozó más que las costillas. Los médicos habían sido delicados al explicarle las lesiones internas, el daño que significaba que nunca podría tener hijos. Sierra había asintido en silencio, porque ¿qué eran unos sueños rotos comparados con la tumba de un padre? Ahora vivía sola en esta cabaña a kilómetros de la ciudad más cercana, rodeada de la naturaleza salvaje que su padre había amado. El servicio del parque acababa de darle la noticia. Los recortes presupuestarios significaban despidos. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de perder este trabajo, esta cabaña, esta última conexión con Thomas. Su teléfono vibró contra la mesa de madera, insistentemente. Prefijo de Montana. La mano de Sierra dudó sobre él, con los dedos temblorosos. Antes de contestar, sabía que solo había una persona en Montana que la llamaría. Señorita Blackwood. La voz de la enfermera era profesionalmente comprensiva. Le llamamos desde el Mercy Hospital de Billings. Su abuela, Eleanor Blackwood, ha solicitado su presencia. Su médico estima que le quedan entre 48 y 72 horas como máximo por insuficiencia cardíaca congestiva. Ella quería que se lo comunicara. La enfermera hizo una pausa y Sierra oyó el ruido de unos papeles. Me ha pedido que le diga, te perdono, no fue culpa tuya, te quiero. A Sierra se le hizo un nudo en la garganta. 5 años, 5 años desde que estuvo en el funeral de su padre y escuchó la voz llena de dolor de Eleanor. Si lo hubiera llamado esa mañana, tal vez él no habría estado allí. 5 años desde que Sierra se marchó sin mirar atrás, incapaz de soportar el peso de la culpa de una persona más. Señorita Blackwood, ¿está ahí? Dígaselo. La voz de Sierra se quebró. Dígale que intentaré ir. Cortó la llamada y se quedó mirando su lista de turnos. Una última patrulla esa noche. Luego, 6 horas en coche hasta Montana. Podía hacer ambas cosas. Tenía que hacerlo.
El motor de la moto de nieve rompió el silencio de la zona rural de Denali mientras Sierra recorría los estrechos senderos a las 7 de la tarde. La temperatura había bajado a 35 grados bajo cero y su aliento se congelaba en el aire frente a su rostro. Se suponía que era una tarea rutinaria. Una última ronda por el sector norte antes de partir hacia Montana al amanecer. Casi se le pasa por alto, solo una mancha oscura sobre la nieve blanca, apenas visible a la luz de los faros. Sierra se detuvo y apagó el motor. El bosque la rodeaba, con esa quietud particular que se produce cuando incluso el viento contiene la respiración. Sangre, sangre fresca. Aún no se había congelado. Sierra se arrodilló y pasó los dedos enguantados cerca del rastro carmesí. Había marcas de arrastre en la nieve junto a él y profundamente impresas en el polvo, unas huellas que reconocería en cualquier lugar. Huellas de lobo, grandes, de una hembra, a juzgar por el patrón de la zancada. Y pesadas, preñada, estaba dispuesta a apostar su carrera por ello. Su pulso se aceleró. Se suponía que este sector estaba libre de las antiguas zonas de caza, pero estas huellas conducían directamente a la zona restringida donde, 3 años atrás, había encontrado 7 lobos asesinados por cazadores furtivos, donde había liberado a un lobo blanco de una trampa de acero, y los ojos ámbar del animal se habían clavado en los suyos en un momento de confianza desesperada antes de desaparecer entre los árboles. Sierra siguió el rastro de sangre a pie, con la radio enganchada al cinturón. A 2 millas de distancia, en un denso bosque de abetos, las huellas convergían en un pequeño claro rodeado de ramas cargadas de nieve. Aquí había más sangre y algo más. El patrón distintivo de un lobo en apuros, dando vueltas, arañando el suelo. Entonces la vio. La loba blanca yacía de lado en la nieve, con los flancos agitándose por la respiración entrecortada. Su pelaje blanco puro era inconfundible, la misma rareza genética que la convertía en objetivo de los cazadores, que podían obtener $50,000 en el mercado negro por una piel así. La larga cicatriz en su costado derecho lo confirmaba. La misma marca que le había dejado la trampa 3 años atrás. Ghost, susurró Sierra. Nunca le había puesto nombre oficialmente a la loba, pero en su mente así era como la llamaba. El lobo fantasma, la superviviente. Los ojos ámbar de Ghost encontraron los de Sierra y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez, o simplemente la desesperación de una criatura en agonía. El vientre del lobo estaba grotescamente distendido, con contracciones visibles bajo su pelaje. Estaba de parto, llevaba así algún tiempo a juzgar por los signos, pero no pasaba nada. Un sonido hizo que Sierra se quedara paralizada. Un gruñido sordo procedente de múltiples direcciones. Se giró lentamente. 5 lobos emergieron de las sombras, formando un círculo irregular alrededor del claro. El más grande era un enorme macho negro con ojos azul hielo que parecían atravesar la oscuridad. Sus labios se separaron de unos dientes capaces de aplastar huesos. Storm. Había oído a otros guardabosques hablar del alfa negro que lideraba esta manada. Se colocó entre Sierra y Ghost. Con el pelo erizado, un rugido de advertencia se acumulaba en su pecho. La mano de Sierra se movió lentamente hacia su radio, pero se detuvo. Si pedía refuerzos, tardarían como mínimo 4 horas en llegar. Ghost no tenía 4 horas. La respiración de la loba se estaba volviendo más superficial y sus ojos comenzaban a vidriarse. Sin intervención, ella y sus cachorros estarían muertos por la mañana. Sierra miró a Storm y luego volvió a mirar a Ghost. La loba blanca gimió, un sonido tan humano en su dolor que a Sierra se le hizo un nudo en la garganta. Tenía que elegir. Marcharse ahora y conducir hasta Montana para despedirse de su abuela, o quedarse e intentar salvar a una loba moribunda, sabiendo que nunca llegaría a tiempo a Eleanor. Los ojos de Ghost la suplicaban. Sierra buscó su botiquín. Apenas había sacado sus suministros médicos de emergencia cuando oyó la moto de nieve. Levantó la cabeza de golpe y su mano se movió instintivamente hacia el bote de spray para osos que llevaba en el cinturón. Storm aplastó las orejas y su gruñido se hizo más profundo a medida que el ruido del motor se acercaba.
Una figura emergió de entre los árboles, con rifles colgados a la espalda y el rostro oculto tras un pasamontañas cubierto de escarcha. Cuando se la bajó, a Sierra se le heló la sangre. Marcus Cole, 52 años, con las mejillas hundidas y los ojos que habían olvidado la calidez. El mismo hombre que había estado allí la noche en que murió su padre. El antiguo guardabosques que había sido despedido hacía 5 años por violar repetidamente los protocolos de protección de la vida silvestre. Aléjate del lobo, Sierra. Su voz era plana, sin emoción. Marcus se colocó entre él y Ghost. No lo hagas. Él se quitó el rifle del hombro, sin apuntarla, pero la amenaza era implícita. La manada de Storm formó un círculo más cerrado, mostrando los dientes. El alfa negro dio un paso adelante y el dedo de Marcus se movió hacia el guardamonte. Dije, aléjate. Los ojos de Marcus se clavaron en Ghost. Esa piel vale $50,000, más, porque es completamente blanca. ¿Sabes lo raro que es eso? Sé que tu hijo necesita tratamiento. Sierra mantuvo la voz firme. Sé que la terapia para el trastorno de estrés postraumático de Ryan cuesta dinero que no tienes, pero esta no es la solución. Algo brilló en el rostro de Marcus. Sorpresa porque ella lo supiera o dolor al recordarlo. Mi hijo no ha dormido sin pesadillas en 10 años. 10 años desde que un lobo lo atacó en una acampada. Tenía 8 años. Sierra también tenía 8. Y cada terapia, cada medicamento, cada especialista agota lo poco que me queda. Así que cazas lo que le da miedo. Yo cazo lo que destruyó a mi familia. La voz de Marcus se quebró. Mi mujer me dejó. Ryan ni siquiera puede mirarme sin ver el fracaso. Si matar a este animal me da la oportunidad de arreglar eso, lo haré. Las manos de Sierra temblaban mientras las extendía, convirtiéndose en un escudo humano. Mataste a mi padre. Hice lo que tenía que hacer. Las palabras salieron mecánicas, ensayadas. ¿Lo hiciste? Dio un paso hacia él. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Que dispararle era necesario? Detrás de ella, Ghost emitió un sonido de pura agonía. Sierra miró hacia atrás. Las contracciones de la loba se intensificaban, pero aún no aparecía ningún cachorro. El tiempo se agotaba. Déjame intentar salvar a los cachorros, dijo Sierra rápidamente. Si ella muere, puedes quedarte con la piel, pero déjame intentarlo. Marcus la estudió, bajando ligeramente el cañón del rifle. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tu vida por una loba? Porque sí. Oh, la voz de Sierra se quebró. Miró a Ghost y luego volvió a mirar a Marcus. Porque estoy harta de ver morir cosas que podría salvar. No pude salvar a mi padre. No puedo salvar a mi abuela. Se está muriendo ahora mismo en Montana y yo no estoy allí, pero quizá pueda salvarla. El silencio se prolongó entre ellos, solo roto por los fantasmas, la respiración entrecortada y los gruñidos bajos de la tormenta. Había empezado a nevar, y los copos gruesos se posaban en el cabello canoso de Marcus. Tienes hasta que llegue la ventisca. Marcus bajó el rifle, pero no lo guardó. El servicio meteorológico dice que 2 horas. Después de eso no me iré con las manos vacías. O ella sobrevive y yo me voy, o ella muere y yo me llevo lo que vine a buscar. ¿Por qué me das esa oportunidad? Marcus apretó la mandíbula. Porque sé lo que es ver morir a alguien a quien amas y sentirte impotente. No se lo deseo a nadie. Se dirigió al borde del claro y se recostó contra un árbol con el rifle en el regazo. 2 horas, Sierra. Entonces dejé de ser misericordioso. Sierra se volvió hacia Ghost, con las manos temblorosas mientras se ponía los guantes estériles. Storm observaba cada movimiento, con los músculos tensos, listo para saltar. Necesitaba su confianza, o él la destrozaría en cuanto tocara a su compañera. Se arrodilló en la nieve y comenzó a examinar a Ghost, hablando en voz baja y tranquilizadora. Mientras sus manos se movían sobre el abdomen distendido del lobo, sintió algo que le revolvió el estómago. Un microchip implantado bajo la piel. No eres completamente salvaje, susurró. Los ojos ámbar de Ghost se encontraron con los de ella y Sierra sacó su escáner portátil. El dispositivo emitió un pitido
y la información se desplazó por la pequeña pantalla. Registro Luna, propietaria, doctora Sarah Mitchell Fairbanks, raza híbrida de lobo y perro, 50% lobo gris, 50% malamut de Alaska. Estado, reubicada hace 6 años. Motivo, comportamiento agresivo tras la muerte de su compañera. A Sierra se le hizo un nudo en la garganta. Ghost no era un lobo salvaje que nunca hubiera conocido a los humanos. Había sido la compañera de alguien, la familia de alguien, hasta que el dolor la convirtió en un estorbo y la abandonaron. Te abandonaron, susurró Sierra, y aún así confías en mí. Ghost gimió y apoyó la cabeza en el regazo de Sierra, en un gesto de rendición total, de esperanza desesperada. Sierra trabajó con rapidez, con los dedos ya entumecidos a pesar de los guantes. Tenía que examinar a Ghost internamente para determinar por qué se había detenido el parto, pero primero necesitaba la cooperación de Storm. El lobo negro se encontraba a 3 metros de distancia, con todos los músculos tensos y sus ojos azul hielo siguiendo cada uno de sus movimientos. Se quitó la chaqueta a pesar del frío y la dejó sobre la nieve en un gesto de vulnerabilidad. Luego extendió su mano desnuda hacia Storm, con la palma hacia arriba, esperando. El viento se intensificó, atravesando sus capas térmicas. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. Las fosas nasales de Storm se dilataron, procesando su olor. El reconocimiento brilló en esos ojos pálidos. Él había estado allí hacía 3 años, observando desde las sombras cuando Sierra liberó a Ghost de la trampa de acero. Entonces había visto su delicadeza, sus cuidadosas manos manipulando el mecanismo mientras Ghost se retorcía de dolor. Storm dio un paso adelante, luego otro, bajó su enorme cabeza hacia la mano de ella e inhaló profundamente. Después de un largo momento, le permitió tocar su pelaje. La tensión en su cuerpo no desapareció, pero pasó de una postura de ataque a una aceptación cansada. Gracias, susurró Sierra. Se volvió hacia Ghost y comenzó el examen. Lo que encontró le encogió el corazón. 2 cachorros estaban mal posicionados, bloqueando el canal del parto. Presentación podálica. Sin un reposicionamiento manual, ni la madre ni los cachorros sobrevivirían. El procedimiento sería insoportable. Sierra preparó una inyección de oxitocina para fortalecer las contracciones y luego se colocó en la parte trasera de Ghost. Lo siento, murmuró. Esto va a doler. Mientras sus manos trabajaban internamente para reposicionar al primer cachorro, Ghost echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido de agonía tan cruda que Storm se abalanzó hacia adelante, mostrando los dientes. Sierra se quedó paralizada, con el brazo todavía dentro del canal del parto de Ghost, completamente vulnerable. Un mordisco en su cuello expuesto y se desangraría en cuestión de minutos. Pero Ghost, a pesar de su dolor, emitió un sonido diferente, un gemido suave y tranquilizador dirigido a Storm. El lobo negro se detuvo en seco, girando las orejas hacia su compañera. Ghost repitió el sonido y la agresividad de Storm se desvaneció. Se sentó pesadamente en la nieve, aunque sus ojos nunca se apartaron de Sierra. «Le te estás diciendo que confíe en mí», dijo Sierra con asombro. Sintió como el cachorro se movía bajo su cuidadosa manipulación. «Me estás protegiendo». Al otro lado del claro, Marcus observaba en silencio, con el rifle aún sobre sus rodillas. La nieve caía ahora con más fuerza. La tormenta se acerca. En el Mercy Hospital de Billings, Montana, Eleanor Blackwood yacía en una cama, con la máscara de oxígeno empañada por cada respiración superficial. Una enfermera comprobó los monitores y observó con preocupación la disminución de la frecuencia cardíaca. La mano de Eleanor buscó débilmente el teléfono en la mesita de noche. No había llamadas perdidas ni mensajes. «No va a venir», susurró Eleanor detrás de la mascarilla. La enfermera le apretó la mano con suavidad. «Estoy segura de que quería venir, querida». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. «Le dije cosas terribles. Después de la muerte de Thomas, la culpé. Le dije que si le hubiera llamado esa mañana, le habría advertido que no fuera a patrullar». Su voz se quebró. «No fue culpa suya. Nunca fue culpa suya. Y yo la hice cargar con esa culpa durante 5 años.
¿Le gustaría escribirle una carta? Eleanor asintió débilmente. La enfermera trajo papel y lápiz y sujetó la mano temblorosa de Eleanor mientras ella comenzaba a escribir. Las palabras salían lentamente, cada una con esfuerzo. Mi querida Sierra, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. De vuelta en Alaska, Sierra logró reposicionar al primer cachorro. Las contracciones de Ghost se intensificaron y tras 20 agonizantes minutos, una diminuta forma húmeda se deslizó en las manos expectantes de Sierra. El cachorro no se movía. No. La voz de Sierra era apenas audible. Despejó las vías respiratorias del cachorro, limpiándole la mucosidad de la nariz y la boca. Seguía sin haber respuesta. Le practicó la reanimación cardiopulmonar, presionando suavemente con 2 dedos su diminuta caja torácica y soplando aire en la boca del cachorro. 30 segundos, nada. 1 minuto, nada. Vamos, suplicó Sierra, por favor. 90 segundos. El cachorro seguía flácido y a su lado. Marcus se levantó y empezó a alejarse. Incluso Storm pareció desanimarse, comprendiendo de alguna manera que este primer cachorro estaba perdido. Entonces, una pequeña tos. Un jadeo. La boca del cachorro se abrió y salió un delgado chorro. El color rosa volvió a inundar su lengua y encías. Sierra sollozó de alivio y colocó al cachorro contra el vientre de Ghost. La loba blanca inmediatamente comenzó a lamer a su primogénito, con el instinto superando al agotamiento. Storm se acercó con cautela, olfateando al cachorro, y algo en su feroz expresión se suavizó. «Uno menos», dijo Sierra, con voz temblorosa. «Quedan 4 más». Su radio crepitó. «A todos los guardabosques, boletín meteorológico de emergencia. La ventisca llegará 30 minutos antes de lo previsto. Repito, condiciones de ventisca en 30 minutos. Todo el personal evacuar inmediatamente». Marcus miró su reloj. «No hay tiempo, no me voy». Sierra ya estaba examinando a Ghost de nuevo, preparándose para el segundo cachorro. «Morirás aquí fuera». «Entonces moriré intentándolo». Ella lo miró a los ojos al otro lado del claro. «¿Lo entiendes, verdad? Arriesgarlo todo por algo en lo que crees». La expresión de Marcus vaciló. Ira, reconocimiento, algo parecido a la vergüenza. Tras un largo momento, dejó el rifle y cruzó el claro. «¿Qué necesitas?», Sierra parpadeó sorprendida. «Tu linterna. Apenas veo lo que hago». Se arrodilló a su lado, sosteniendo firme su potente linterna. «No lo hago por ti», dijo en voz baja, «ni por el lobo. Lo hago porque estoy cansado de ser la persona que deja morir las cosas». Trabajaron juntos. El segundo cachorro salió más fácilmente y lloró nada más nacer. El tercero tardó más, pero la confianza de Sierra crecía con cada parto exitoso. Ghost se debilitaba. Su respiración era cada vez más dificultosa, pero seguía limpiando a cada cachorro que nacía, impulsada por su instinto maternal, que la llevaba más allá del agotamiento. El cuarto cachorro salió justo cuando la ventisca azotaba con fuerza. El viento aullaba entre los árboles, la visibilidad se redujo a apenas unos metros, y la temperatura cayó en picado hasta los 45 grados bajo cero. La manada de Storm formó un cortavientos alrededor de Ghost y sus cachorros, con sus cuerpos creando una barrera contra lo peor del clima. Sorprendentemente, aceptaron a Sierra y Marcus en este círculo protector. Pero aún quedaba un cachorro. Las manos de Sierra estaban ahora entumecidas y la congelación comenzaba a aparecer en sus dedos. Apenas podía sentir lo que hacía mientras examinaba a Ghost por 5ª vez. Lo que descubrió le dio ganas de llorar. El último cachorro estaba atascado. El cordón umbilical se le había enrollado alrededor del cuello y tenía el hombro atrapado contra el hueso pélvico de Ghost. Cada contracción estrangulaba al cachorro, y Ghost estaba demasiado agotada para empujar con eficacia. Sierra tendría que desenrollar el cordón y extraer manualmente al cachorro, un procedimiento que podría desgarrar la pared uterina de Ghost y provocar una hemorragia mortal. «No puedo hacerlo», dijo Sierra mirando sus manos congeladas. «No siento nada. Si tiro demasiado fuerte, los mataré a los dos. Si no tiro con suficiente fuerza, el cachorro morirá de todos modos.
Marcus la miró, luego miró la respiración entrecortada de Ghost, y luego a los 4 cachorros que se retorcían débilmente contra el vientre de su madre. ¿Qué haría tu padre? La pregunta golpeó a Sierra como un golpe físico. Cerró los ojos y de repente tenía 12 años y veía a su padre asistir en el parto de un cervatillo en condiciones igualmente imposibles. Podía oír su voz. Siéntelo, no fuerces. Escucha lo que te dice el cuerpo del animal. Deja que tus instintos guíen tus manos. Lo intentaría, susurró Sierra. Sin importar las probabilidades, lo intentaría. Colocó las manos, respiró hondo y comenzó el procedimiento más delicado de su vida. Trabajando únicamente por tacto, localizó el cordón umbilical que rodeaba el cuello del cachorro. Con infinito cuidado, lo liberó, milímetro a milímetro. Luego ajustó el hombro del cachorro, girándolo para que encajara en el canal del parto. Por favor, rezó a quien pudiera escucharla. Por favor, que esto funcione. Un suave tirón. El cachorro se movió ligeramente. Otro tirón y el hombro quedó libre. Uno más y de repente, el quinto cachorro se deslizó libremente en sus manos. Este no respiraba en absoluto. Su cuerpo estaba completamente flácido, la piel teñida de azul, sin latido cardíaco que Sierra pudiera detectar. Había estado privado de oxígeno durante demasiado tiempo. No, dijo Marcus en voz baja. Los niños se han ido. Pero Sierra había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Realizó la reanimación cardiopulmonar con determinación mecánica, comprimiendo el pequeño pecho, insuflando aire en unos pulmones que quizá ya estuvieran dañados más allá de su función. Storm observaba con lo que parecía tristeza en esos ojos azul hielo. Incluso Ghost, a pesar de su agotamiento, parecía comprender que este último cachorro se estaba escapando. 30 segundos de RCP, nada. 1 minuto, nada. 90 segundos, todavía nada. La visión de Sierra se nubló con las lágrimas, pero continuó. 2 minutos. Sus propias manos estaban tan frías que no podía saber si estaba presionando con suficiente fuerza. En Montana, el monitor cardíaco de Eleanor Blackwood comenzó a sonar la alarma. Su frecuencia cardíaca había bajado a 40 latidos por minuto. La enfermera corrió a buscar al médico, pero Eleanor levantó una mano débil. Espera, susurró. Agarró la brújula, la vieja brújula de Thomas que yacía sobre su pecho. La aguja giró violentamente durante un momento, imposiblemente, y luego se detuvo, apuntando al norte. Thomas, susurró Eleanor, te veo. Dime, ¿va a sobrevivir? El monitor se quedó en línea recta. En Alaska, en ese mismo momento, a las 3:47 de la madrugada, el quinto cachorro jadeó. Abrió su diminuta boca, dejando ver su lengua rosada y gimió débilmente, pero sin lugar a dudas, el color volvió a su piel. Sus patas se crisparon. Sierra se derrumbó hacia adelante, sollozando, apretando al cachorro contra su pecho. Lo has conseguido. Oh, Dios, lo has conseguido. Colocó al quinto cachorro junto a sus hermanos y Ghost. A pesar de estar apenas consciente, levantó la cabeza y comenzó a lamer a este último bebé con feroz determinación. Los 5 cachorros, retorciéndose y llorando, estaban vivos contra todo pronóstico. Storm levantó su enorme cabeza y aulló, un largo sonido triunfal que su manada repitió. El aullido se elevó por encima del rugido de la ventisca, primitivo y victorioso, un canto a la supervivencia. Marcus se sentó en la nieve, con lágrimas congeladas en las mejillas. Que me parta un rayo, susurró. Lo has conseguido. Sierra miró a través de la nieve que se arremolinaba hacia dónde estaría la estrella polar si pudiera verla. De repente, notó que su bolsillo pesaba mucho. Metió la mano y encontró algo imposible, la brújula de Eleanor, aunque ella nunca la había puesto allí. Y la de las fotografías, la que debería haber estado en Montana. La aguja apuntaba al norte verdadero. Adiós, abuela, susurró Sierra, sabiendo de alguna manera con absoluta certeza que el Ellanar se había ido. Gracias por guiar mis manos. La ventisca rugía ahora con toda su furia. La velocidad del viento alcanzaba los 100 kilómetros y la visibilidad se reducía a cero.
Sierra y Marcus se acurrucaron con la manada de lobos en un círculo apretado, utilizando sus cuerpos y una lona de emergencia para proteger a Ghost y a sus cachorros de lo peor de la tormenta. La temperatura había bajado a 65 grados bajo cero con la sensación térmica. La exposición al frío los mataría en cuestión de minutos. La radio de Sierra crepitó por última vez antes de apagarse. Todo el personal, emergencia vital, evacuar, luego estática, luego nada. La batería se había congelado. Marcus miró su moto de nieve, apenas visible a través de la ventisca. Podría irme ahora, tal vez lograrlo. Estarías muerto en menos de 1,5 kilómetros, dijo Sierra, con los dientes castañeando violentamente. Ninguno de los dos se irá hasta que esto pase. Él asintió lentamente y se acercó para ayudar a mantener el refugio. Storm se apretó contra la espalda de Sierra, compartiendo el calor de su cuerpo. Los otros lobos hicieron lo mismo, sus instintos salvajes reconociendo que la supervivencia significaba cooperación, humanos y animales unidos contra el frío despiadado. Pero Ghost se estaba desvaneciendo. A pesar del éxito del parto, había perdido demasiada sangre y gastado demasiada energía. Su respiración se volvió superficial y dificultosa. Sus ojos comenzaron a vidriarse. Sierra le revisó las encías. Pálidas, casi blancas, signos de pérdida severa de sangre y shock. Se está muriendo, dijo Sierra, horrorizada. Después de todo, está entrando en shock. Los 5 cachorros, aún húmedos y vulnerables, chillaban frenéticamente mientras la temperatura corporal de su madre descendía. Sin Ghost para mantenerlos calientes, se congelarían en menos de 1 hora. Sierra los acercó a su propio cuerpo, metiéndolos dentro de su chaqueta térmica contra su pecho. Se retorcían y se resistían, buscando a su madre. Storm gimió ansiosamente, empujando a Ghost con el hocico, pero ella no respondió. No, dijo Sierra con fiereza. Agarró su botiquín con los dedos entumecidos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Lo ideal sería una vía intravenosa, pero tenía las manos demasiado congeladas para realizar esa delicada tarea. En su lugar encontró mantas térmicas de emergencia y una pequeña bolsa de calor. La activó y la envolvió con cuidado alrededor del cuerpo de Ghost. Luego hizo algo desesperado. Se tumbó en la nieve junto a Ghost, envolviéndose alrededor del cuerpo de la loba, compartiendo el poco calor que le quedaba. Marcus se dispuso a protestar, pero entonces vio la determinación en sus ojos y no dijo nada. «Vamos, chica», susurró Sierra contra el pelaje de Ghost. «No sobreviviste al abandono, a las trampas de acero y a 3 años sola para rendirte ahora. Estos bebés te necesitan. Storm te necesita. Necesito que luches». Los minutos pasaban lentamente. Sierra sentía que su propia temperatura corporal bajaba peligrosamente. La hipotermia se estaba apoderando de ella. Primero tembló violentamente. Luego los temblores cesaron, lo cual era peor. La somnolencia se apoderó de ella. Conocía esa sensación, ese calor seductor que precedía a la muerte por congelación. Marcus le sacudió el hombro con fuerza. «Sierra, mantente despierta. No te atrevas a abandonarme». «Estoy tan cansada», murmuró ella. «Lo sé, pero aún no puedes descansar». La incorporó parcialmente, obligándola a moverse, a permanecer consciente. «Háblame de tu padre. ¿Cómo era?» Los ojos de Sierra luchaban por enfocar. Era amable. Me enseñó que los animales no son peligrosos, solo tienen miedo. Decía, el miedo hace que todo sea peligroso, incluidos los humanos. Especialmente los humanos. Ella ya lo miró a través de sus pesados párpados. Él te habría perdonado, ¿sabes? Por el accidente. Marcus apretó la mandíbula. No fue un accidente. Apunté con el rifle a un lobo. Él se interpuso. Apreté el gatillo sabiendo que estaba allí. La confesión quedó suspendida en el aire helado entre ellos. La mente de Sierra intentó procesar esto a través de la niebla de la hipotermia. Lo mataste a propósito. Estaba tan enfadado. Por Ryan, por mi vida arruinada, por la existencia de los lobos mientras mi hijo sufría. Cuando Thomas se interpuso entre mí y esa manada, algo en mí se rompió.
Su voz se quebró. Me dije a mí mismo que fue un reflejo. Les dije a todos que fue un trágico error. Pero tuve tiempo para no apretar el gatillo, Sierra. Y lo apreté de todos modos. Debería haber sentido rabia, odio. Debería haber querido que él sufriera. Pero lo único que sentía era un cansancio profundo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque no puedo morir aquí fuera cargando con esa mentira. Y porque te mereces la verdad. Miró a los cachorros acurrucados contra el pecho de Sierra, a Ghost respirando con dificultad, a Storm vigilando ansioso. Tu padre murió protegiendo a los lobos, y aquí estoy yo ayudándote a salvarlos. Quizás sea la forma que tiene el universo de decirme que no puedo escapar de lo que hice. Antes de que Sierra pudiera responder, Ghost jadeó de repente, con una respiración profunda y temblorosa. Abrió los ojos, miró a sus cachorros, luego a Sierra, luego a Storm, y algo parecido a la determinación cruzó su rostro. No había terminado de luchar. Ghost luchó por girarse sobre su costado y Storm se apresuró a ayudarla. Los 5 cachorros, sintiendo el resurgimiento de su madre, chillaron más fuerte. Sierra ayudó a colocarlos sobre el vientre de Ghost y, uno por uno, se aferraron y comenzaron a mamar. La visión de aquello, la vida persistiendo, la maternidad triunfante, hizo llorar a Sierra. Pero mientras observaba a los cachorros alimentarse, notó que algo andaba mal con el más pequeño. El cachorro de color blanco puro, el quinto, mamaba con debilidad. Su respiración era rápida y superficial. Sierra palpó suavemente su pequeño pecho y sintió lo que temía, un latido irregular. Defecto cardíaco congénito, le dijo en voz baja a Marcus. Puedo sentir el soplo. Es grave. ¿Puedes arreglarlo? No aquí. Se necesitaría equipo quirúrgico que no tengo. E incluso si pudiera llegar a un hospital veterinario, miró la ventisca que seguía azotándolos. Las carreteras no serán transitables durante horas, tal vez 6 horas. Para entonces, no necesitaba terminar la frase. Durante los siguientes 30 minutos, mientras los otros 4 cachorros mamaban con fuerza y comenzaban a entrar en calor, el quinto cachorro se debilitaba. Sus llantos se hacían más débiles. Ghost parecía entenderlo de esa manera misteriosa que tienen los animales. Dejó de intentar convencer a ese cachorro para que comiera y se centró en los 4 que tenían posibilidades. Era un pragmatismo brutal, la matemática de la supervivencia. Sierra sostuvo al cachorro moribundo contra su pecho, sintiendo los latidos irregulares de su corazón bajo sus dedos. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Lo intenté. Marcus observaba en silencio, con su confesión anterior aún pesando entre ellos. El cachorro exhaló su último aliento a las 4:37 de la mañana, justo cuando la ventisca finalmente comenzaba a amainar. Sierra envolvió el diminuto cuerpo en su bufanda, con lágrimas corriendo por sus mejillas heladas. Este era el precio de la supervivencia. No todos lo conseguían, por mucho que lucharan. Enterraron al cachorro en la nieve, al pie de un abeto. Marcus cavó el hoyo con las manos ensangrentadas, como una especie de penitencia. Ghost se acercó a la tumba y se tumbó junto a ella durante un momento, gimiendo suavemente, con un dolor maternal que trascendía las especies. Luego regresó con sus 4 cachorros supervivientes, y la vida continuó su implacable avance. Cuando amaneció gris y frío, la radio de Sierra volvió a funcionar de repente. La batería se descongeló lo suficiente como para funcionar. Ranger Blackwood, por favor, responda. La cogió con los dedos entumecidos. Aquí Blackwood. Tenemos un mensaje urgente del Mercy Hospital de Billings, Montana. La voz del operador era amable. Su abuela, Eleanor Blackwood, falleció a las 5:47, hora de la montaña. Lamento mucho su pérdida. El hospital dice que dejó una carta para usted. Sierra se sentó en la nieve, con la radio aún agarrada en su mano helada, incapaz de moverse o hablar. 5:47, hora de la montaña. Eran las 3:47, hora de Alaska, el momento exacto en que el quinto cachorro había dado su primer respiro. Recibido, susurró finalmente por la radio. Gracias por avisarme. Dejó la radio y se quedó mirando al vacío.
La mujer que había criado a su padre, que le había enseñado a Sierra a hacer tartas de manzana y a trenzarse el pelo, que le había contado historias sobre la vida en Montana durante los inviernos, se había ido. Y Sierra no había estado allí, no le había cogido la mano, no le había dicho las palabras que necesitaba oír. Marcus empezó a hablar, pero Sierra levantó una mano para detenerlo. No podía procesar su confesión y la muerte de su abuela al mismo tiempo. Era demasiado. Milagrosamente, su teléfono aún tenía un poco de batería. Abrió su correo electrónico con manos temblorosas y encontró el documento escaneado del hospital. La letra de Eleanor, temblorosa pero legible, llenaba la página. Mi querida Sierra, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y si no estás aquí, significa que has tomado una decisión. Rezo para que haya sido la correcta para ti. Necesito decirte algo que debería haberte dicho hace 5 años. No fue culpa tuya. Nada de eso. Thomas no murió porque no le llamaras. Murió porque decidió proteger aquello en lo que creía. Así era él, y tú te pareces mucho a él. Te culpé porque no podía culpar a Dios. No podía culpar al mundo. No podía culparme a mí mismo. Pero tú nunca fuiste responsable de mi dolor. La brújula que te envío era de Thomas. Él siempre decía, cuando te pierdas, busca la estrella polar. Te guiará a casa. Ya no estás perdido, cariño. Has encontrado tu propósito. Tu hogar no es un lugar, es lo que haces. ¿A quién salvas? El amor que das. Te perdono por no estar aquí. Espero que algún día tú me perdones por hacerte creer que tenías que estarlo. Vive, Sierra. Vive la vida que tu padre quería para ti, llena de cosas salvajes y decisiones valientes. Con todo mi amor, abuela Eleanor. Sierra lo leyó 3 veces, con lágrimas congeladas en las mejillas. Luego miró a Ghost, agotada pero viva, amamantando a 4 cachorros sanos, a Storm, montando guardia sobre su familia, a la pequeña tumba bajo el abeto, a Marcus, que había confesado un asesinato y luego había ayudado a dar vida. Lo sabía, dijo Sierra en voz baja. De alguna manera, sabía que elegiría esto. Marcus se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Habrías hecho algo diferente si pudieras volver atrás? Sierra pensó en Eleanor muriendo sola, en los años de distanciamiento, en las palabras que no se dijeron, en el peso de la culpa que había llevado y que ahora se había aliviado con una carta desde el más allá. Miró a los 4 cachorros vivos porque ella se había quedado. No, dijo finalmente, no cambiaría nada. Y eso me convierte en la mejor persona que puedo ser o en la peor hija que ha existido jamás. Quizás eso te hace humana, sugirió Marcus. Tomar decisiones imposibles y vivir con ellas. Un ruido en la distancia les hizo girarse a ambos. Otra moto de nieve se acercaba rápidamente. Sierra se tensó, pero Marcus levantó una mano. Espera, conozco ese motor. Un joven emergió de entre los árboles, con el pelo castaño visible bajo la capucha y los brazos llenos de cicatrices, incluso a través de las mangas de la chaqueta. Parecía tener unos 18 años, con la mandíbula y los ojos de Marcus, que habían visto demasiado a una edad demasiado temprana. Marcus se puso de pie, con incredulidad y miedo en su rostro. ¿Qué haces aquí? Ryan apagó el motor y se bajó. Su mirada se posó inmediatamente en los lobos. Todo su cuerpo se tensó. Storm, sintiendo el miedo, gruñó bajo. La respiración de Ryan se aceleró. Sus manos temblaban. Los clásicos síntomas de un ataque de pánico. Seguí tu GPS, dijo Ryan con voz débil. Cuando no volviste a casa, pensé. Sus ojos permanecieron fijos en Ghost. Eso es un lobo. Ryan, mantén la calma. No puedo. Ryan retrocedió hacia su moto de nieve, hiperventilando. No puedo estar aquí. No puedo. Ghost, quizás sintiendo su terror, gruñó protectora sobre sus cachorros. El sonido hizo que las rodillas de Ryan se doblaran. Se derrumbó en la nieve, con los brazos alrededor de la cabeza, y un sonido entrecortado escapó de su garganta. Marcus se acercó a su hijo, pero Sierra lo agarró del brazo. Déjame a mí. Se acercó lentamente a Ryan y se colocó entre él y los lobos. Ryan, mírame a mí.
No a los lobos, a mí. Es un monstruo, jadeó él. No, dijo Sierra con suavidad. Es una madre. Sierra se arrodilló en la nieve junto a Ryan, manteniéndose como una barrera entre el joven aterrorizado y los lobos. Su respiración era entrecortada, tenía los ojos cerrados con fuerza, y todo el cuerpo le temblaba. Ella reconoció los síntomas de un trastorno de estrés postraumático grave. Los había visto en el espejo con bastante frecuencia tras la muerte de su padre. Ryan, necesito que escuches mi voz, dijo con calma. ¿Puedes hacerlo? Solo concéntrate en mi voz, en nada más. Él asintió con dificultad, sin abrir los ojos. Lo que te pasó no fue culpa tuya. Tenías 8 años, estabas explorando, siendo un niño, pero tampoco fue culpa del lobo. Ella habló despacio, deliberadamente. Te acercaste a su guarida. La madre estaba protegiendo a sus crías, igual que Ghost está protegiendo a las suyas ahora mismo. Ella me habría hecho daño. Ryan se atragantó. Solo si pensaba que tú la habías herido primero. Los animales no son malvados, Ryan. No son monstruos. Solo están asustados, como tú. Detrás de ella, Ghost emitió un pequeño sonido. Sierra miró hacia atrás y vio a la loba blanca luchando por ponerse en pie. A pesar de su agotamiento, Storm se movió para bloquearla, pero Ghost lo empujó con determinación. Dio 3 pasos tambaleantes hacia Ryan. Marcus se tensó y movió la mano hacia su rifle. «Sierra, espera», dijo Sierra en voz baja. No tenía ni idea de qué pretendía Ghost, pero algo en los ojos de la loba le impidió interferir. Ghost se acercó lentamente a Ryan, con pasos deliberados. Cuando estaba a 1 metro de distancia, se detuvo y se sentó pesadamente en la nieve. Entonces hizo algo extraordinario. Extendió la pata delantera hacia adelante, un gesto que Sierra reconoció de sus investigaciones sobre los híbridos de lobo y perro. Era un comportamiento entrenado, algo que Ghost había aprendido cuando vivía con humanos. Una ofrenda de paz. «Ryan», dijo Sarah en voz baja, «abre los ojos. No puedo. Sí que puedes. Confía en mí». Lentamente, con dolor, Ryan abrió los ojos. Se encontró mirando directamente a Ghost. La loba blanca estaba sentada tranquilamente, con la pata aún extendida, los ojos ámbar fijos, sin agresividad, sin amenazas, solo esperando. A Ryan se le cortó la respiración. «¿Qué está haciendo?» «Te está pidiendo que confíes en ella», dijo Sierra. «Los humanos la hicieron daño una vez. La abandonaron personas que decían quererla, pero está dispuesta a volver a intentarlo. Es más valiente que la mayoría de la gente que conozco». Ryan miró fijamente la pata extendida de Ghost, con las manos aún temblando violentamente. «No puedo. Llevo mucho tiempo con miedo. No sé cómo dejar de tenerlo». «Lo sé». La voz de Sierra estaba cargada de emoción. «Yo también he tenido miedo. Miedo de perder a la gente. Miedo de fallarles. Miedo de vivir, porque vivir significa arriesgarse a sufrir más pérdidas. Pero Ghost me ha enseñado algo esta noche. Estar destrozado no significa estar sin esperanza». Marcus se acercó, con voz ronca. «Hijo, he pasado 10 años cazando lobos porque pensaba que matarlos borraría lo que te pasó. Pero lo único que conseguí fue convertirme en algo peor que aquello contra lo que luchaba». Se arrodilló junto a Ryan. «Maté al padre de Sierra por ese odio. Y esta noche, al ayudar a dar a luz a esos cachorros, es la primera vez en una década que me siento como un ser humano en lugar de como un monstruo». Ryan miró a su padre, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Mataste a alguien?» «Sí». La voz de Marcus se quebró. «Estaba tan consumido por lo que te pasó que me convertí en algo peligroso. No los lobos, yo». La confesión quedó suspendida en el aire frío. La mirada de Ryan se desplazó de su padre a Ghost, que seguía sentada pacientemente con la pata extendida. Detrás de ella, Storm observaba con esos ojos azul hielo, lista para defenderla si fuera necesario, pero permitiendo que Ghost tomara esta decisión. «¿Te perdonó?», le preguntó Ryan a Sierra, con voz débil. «Después de todo, ella confió en mí cuando tenía todas las razones para no hacerlo», respondió Sierra. «Quizás eso no sea perdón. Quizás sea algo mejor.
Quizás sea elegir la esperanza por encima del miedo. La mano de Ryan se movió casi involuntariamente, extendiéndose. Temblaba tanto que apenas podía controlarla, pero la extendió hacia la pata de Ghost. La distancia entre ellos era de unos 15 centímetros. Para Ryan, podrían haber sido kilómetros. Ghost esperó completamente inmóvil. Tenía mucho miedo, susurró Ryan. La loba que me atacó tenía los ojos aterrorizados. Ahora lo recuerdo. No intentaba matarme. Intentaba proteger a sus cachorros y yo estaba demasiado cerca de la madriguera. Pero durante todos estos años, solo recordaba los dientes, la sangre y el dolor. El miedo tiene la capacidad de reescribir nuestros recuerdos, dijo Sierra, haciéndolos más grandes y más oscuros de lo que eran. La mano de Ryan se acercó otro centímetro y luego otro. Sus dedos estaban ahora a solo 5 centímetros de la pata de Ghost. Lloraba desconsoladamente, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de enfrentarse a 10 años de trauma. Papá, dijo con voz quebrada, no quiero que seas un asesino. No quiero ser la razón por la que te convertiste en esa persona. Quiero que vuelvas a ser mi padre. El rostro de Marcus se descompuso. No sé cómo dejar de odiarlos. Quizás aprendamos juntos, dijo Ryan, y con esas palabras acortó la distancia final y tocó la pata de Ghost. El contacto duró solo 5 segundos. El pelaje de Ghost contra la mano llena de cicatrices de Ryan. El joven sollozó, pero no se apartó. Ghost permaneció inmóvil y luego lamió suavemente los dedos de Ryan, un gesto de aceptación, de paz. Ryan se echó hacia atrás, pero reía entre lágrimas. Ella me ha lamido. Ghost se levantó y volvió con sus cachorros. Su trabajo había terminado. Storm la siguió, apretando su cuerpo contra el de ella en señal de apoyo. La manada volvió a formar su círculo protector alrededor de los cachorros lactantes, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todo había cambiado. Marcus miró a su hijo, a los lobos, a sus propias manos que momentos antes habían sostenido un rifle. Tengo que entregarme, dijo en voz baja. Maté a Thomas Blackwood. No fue un accidente. Tengo que afrontar lo que hice. Sierra cerró los ojos, con la carta de su abuela aún fresca en su mente. Vive, Sierra. Vive la vida que tu padre quería para ti. Me has salvado la vida esta noche, dijo lentamente. Y a los fantasmas. Eso cuenta para algo. 3 semanas más tarde, Sierra estaba de pie en la puerta de la casa del rancho de su abuela en Montana. El viento de febrero le atravesaba la chaqueta mientras contemplaba la propiedad cubierta de nieve que no había visitado en 5 años. El abogado la había llamado para leer el testamento de Eleanor, pero Sierra había llegado un día antes porque necesitaba tiempo a solas con sus recuerdos. En el interior, motas de polvo bailaban bajo la débil luz del sol que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El desgastado sofá de cuero donde su padre solía leer. La mesa de la cocina donde Eleanor le enseñó a amasar masa para tartas. Las fotografías que cubrían todas las paredes. Pero una pared hizo que Sierra dejara de respirar. Artículos, docenas de ellos cuidadosamente recortados y enmarcados. Todas las noticias sobre el trabajo de Sierra como guardabosques durante los últimos 5 años. Guardabosques local rescatan un alce herido. Bióloga especializada en fauna silvestre rastrea una población de linces poco común. Guardabosques de Denali vaga por una mayor protección de los lobos. El Eleanor la había estado siguiendo todo el tiempo. Nunca había dejado de quererla, incluso durante el silencio. Sierra se hundió en una silla, abrumada. Sobre la mesa había una memoria USB con una nota escrita a mano por Eleanor. Míralo cuando estés preparada. Lo conectó a su ordenador portátil con manos temblorosas. La cara de Eleanor apareció en la pantalla, delgada y pálida, con los tubos de oxígeno visibles. La fecha indicaba una semana antes de su muerte. Hola, cariño. La voz grabada de Eleanor era débil pero cálida. Si estás viendo esto, es que ya no estoy. Y lo siento. Siento no haber sido más fuerte después de perder a Thomas. Siento haberte culpado. Siento haber desperdiciado los 5 años que podríamos haber pasado juntas.
A Sierra se le hizo un nudo en la garganta mientras su abuela continuaba. Pero quiero que sepas que nunca me decepcionaste. Estaba orgullosa, muy orgullosa. Te convertiste en la guardabosques que tu padre soñaba que serías. Salvaste vidas. No dejaste que el dolor te destruyera como me destruyó a mí. Elisianar hizo una pausa para reunir fuerzas. El rancho es tuyo ahora, pero no espero que vivas aquí. Tu vida está en Alaska. Tu propósito está allí. Solo prométeme una cosa. No cargues más con la culpa. Ni por Thomas, ni por mí, ni por nada. La imagen de Eleanor sonrió entre lágrimas. Vive libre y salvaje como los animales que proteges. Ahora estaré con Thomas, y los dos te cuidaremos. Levantó la brújula, la vieja brújula del latón de Thomas. Siempre decía que esto te guiaría a casa. Y así fue, ¿no? No a un lugar, sino a ti misma. El video terminó. Sierra se quedó sentada en silencio, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Después de un largo momento, abrió su teléfono y miró las fotos de aquella noche en la ventisca. Ghost amamantando a sus 4 cachorros. Storm haciendo guardia. Ryan tocando la pata del lobo blanco. Su correo electrónico sonó. Era un mensaje del doctor Nathan Reeves, el veterinario que se había ofrecido voluntario para supervisar la recuperación de Ghost. El asunto decía: tienes que ver esto. El video adjunto mostraba a Ghost en una zona protegida de Denali. 4 cachorros adolescentes jugaban a su alrededor. Habían crecido mucho en 3 semanas, ya practicaban comportamientos de caza, luchaban entre ellos y aprendían a aullar. La cachorra más pequeña, a la que Sierra había llamado Hope, era completamente blanca como su madre. La nota de Nathan decía: los 4 cachorros están creciendo sanos. Ghost se ha recuperado por completo. La manada de Storm los ha aceptado totalmente. Has salvado a toda una familia, Sierra. Eso es importante. Otro correo electrónico. Este era del superintendente del parque. La recaudación de fondos de la comunidad superó los objetivos. Se restableció la financiación del parque. Tu puesto es permanente. Bienvenida de nuevo. Sierra sonrió entre lágrimas. Tras estar a punto de perderlo todo, la vida se había reconstruido de alguna manera. Un golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió y se encontró a Ryan Cullen en el porche, con aspecto nervioso. Estaba solo. Ryan, ¿qué haces aquí? He conducido 6 horas para encontrarte, dijo. Necesitaba decirte algo. Ella lo invitó a pasar, preparó café y esperó. Papá se entregó la semana pasada, dijo Ryan, con las manos alrededor de la taza caliente. Le contó a la policía todo sobre tu padre, sobre la casa ilegal, todo. La miró. Testifiqué a su favor. Les conté sobre aquella noche, sobre cómo ayudó a dar a luz a los cachorros, sobre cómo te salvó la vida durante la tormenta de nieve. ¿Qué han decidido? 18 meses de prisión, 5 años de libertad condicional y servicios comunitarios en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Ryan tenía los ojos enrojecidos pero despejados. Podría haber sido mucho peor. El juez dijo que tu testimonio había marcado la diferencia. Que alguien que había perdido a su padre por sus acciones y abogaba por la clemencia, demostraba que la rehabilitación era posible. Sierra asimiló la información. ¿Cómo está? Mejor que en años. Dijo que enfrentarse a lo que hizo fue como quitarse un peso que había estado cargando durante una década. La voz de Ryan se quebró. Vuelve a ser mi padre, ya sabes, no la persona enfadada y destrozada en la que se había convertido. Solo mi padre. ¿Y tú? Preguntó Sierra con delicadeza. ¿Cómo estás? Ryan se subió la manga, mostrando las cicatrices del ataque del lobo de hace 10 años. Solía ocultarlas, llevaba mangas largas incluso en verano. Pero después de tocar la pata de Ghost, después de ver que ella estaba tan asustada como yo, dejó caer la manga. Estoy empezando una terapia para el trauma, una terapia de verdad, no solo medicación. Y soy voluntario en el centro de rehabilitación donde trabajará mi padre, aprendiendo sobre los lobos, su comportamiento, sus estructuras familiares. Sonrió tímidamente. Resulta que cuando entiendes algo, es más difícil temerlo. Tu padre estaría orgulloso de ti.
Me dijo que dijiste que los animales no son peligrosos, solo tienen miedo. Ese miedo es lo que hace que las cosas sean peligrosas. Ryan la miró a los ojos. Tenía miedo. Yo tenía miedo. Convertimos el miedo en un monstruo que nos consumía. Pero Ghost me enseñó algo esa noche. Incluso después de todo lo que los humanos le hicieron, abandonarla, atraparla, cazarla, ella siguió eligiendo la confianza por encima del miedo. Sierra pensó en sus propios miedos. El miedo a perder a las personas, el miedo a fallarles, el miedo que la había aislado durante 5 años. Ella me enseñó lo mismo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento antes de que Ryan se levantara para marcharse. En la puerta, se dio la vuelta. Te he traído algo. Papá quería que lo tuvieras. Le entregó un lobo tallado en madera, claramente hecho a mano. La artesanía era tosca, pero sincera. Lo hizo en la cárcel, explicó Ryan. Dijo que era para la guardabosques que le mostró que la redención es posible, que no se puede deshacer el pasado, pero que se puede elegir en quién te conviertes a partir de ahora. Después de que Ryan se marchara, Sierra sostuvo el lobo de madera, sintiendo su peso en las manos. Pensó en Marcus enfrentándose a sus demonios en una celda, en Ryan enfrentándose al trauma en lugar de huir de él. Pensó en Ghost, que había elegido confiar a pesar de la traición. Pensó en su abuela, que la quería desde la distancia cuando Sierra había cortado el contacto. Todos estaban destrozados, todos se estaban curando, todos lo estaban intentando. Sierra tomó una decisión. Vendería el rancho y donaría las ganancias a Wolf Conservation en nombre de Eleanor. Se quedaría con los álbumes de fotos, la brújula y los recuerdos. Volvería a Alaska, a la naturaleza salvaje que era su verdadero hogar. Pero primero tenía que hacer una cosa más. Condujo de vuelta a Denali y llegó al atardecer. Con la ayuda de Nathan, caminó hasta la zona protegida donde tenía su guarida la manada de Ghost. No esperaba verlos. Los animales salvajes mantenían la distancia, pero ella necesitaba estar allí, en ese lugar donde todo había cambiado. Mientras el sol se ponía, tiñendo la nieve de tonos dorados y rosados, Sierra lo oyó. Un aullido puro y fuerte que resonaba en la naturaleza, la voz inconfundible de Ghost. Luego se unió el aullido más grave de Storm. Después, los 4 cachorros, con sus voces jóvenes aún aprendiendo la antigua canción. Sierra sacó la brújula de Thomas. La aguja apuntaba al norte, firme y precisa. Por encima de ella aparecían las primeras estrellas, entre las que destacaba la brillante estrella polar. Pensó en su padre interponiéndose entre Marcus y los lobos, eligiendo la compasión por encima de la supervivencia, en su abuela esperando una llamada que nunca llegó, eligiendo el perdón de todos modos, en Ghost extendiendo su pata a un niño aterrorizado, eligiendo la confianza por encima del miedo, en Marcus eligiendo la responsabilidad por encima de la huida, en Ryan eligiendo la curación por encima del odio. Todos ellos eligiendo el camino más difícil, el camino más valiente. Sierra levantó la cara hacia el cielo oscurecido e hizo su propia elección. Viviría. No solo sobreviviría, sino que viviría de verdad, de forma salvaje y desordenada, llena de elecciones imposibles, ocasionales desengaños y frecuentes alegrías. Salvaría lo que pudiera, lloraría lo que no pudiera salvar y nunca dejaría de intentarlo. Los lobos volvieron a aullar y, esta vez, Sierra les respondió. Su voz era pequeña, humana e imperfecta, pero se unió al antiguo coro. La manada se quedó en silencio por un momento y luego respondió. Un sonido de aceptación, de reconocimiento, de familia. A lo lejos, apenas visible en la luz que se desvanecía, un lobo blanco emergió de entre los árboles. Ghost estaba de pie al borde del claro, con 4 cachorros a su lado y Storm a su lado. Miró directamente a Sierra a través de la distancia, mantuvo su mirada durante 3 latidos y luego se dio la vuelta y llevó a su familia de vuelta al bosque. Sierra entendió que era un adiós, pero no un final. Sus caminos se habían cruzado, se habían cambiado mutuamente y probablemente se volverían a cruzar. Esa era la naturaleza de las cosas salvajes. Llegaban cuando se les necesitaba, se marchaban cuando debían,
y vivían según sus propios ritmos. Se dio la vuelta para volver a su camioneta, con la brújula calentita en el bolsillo y las palabras de su abuela resonando en su mente. El hogar no es un lugar, es lo que haces, a quién salvas, el amor que das. 3 meses más tarde, en una cálida mañana de mayo, Sierra guiaba a un grupo de escolares en una excursión educativa por Denali. Se detuvieron a una distancia segura de un prado desde donde se veía la manada de fantasmas. Los cachorros, ahora adolescentes desgarbados, jugaban en la hierba primaveral. ¿Son peligrosos?, preguntó una niña pequeña. Exactamente la misma pregunta que Sierra le había hecho una vez a su padre. Sierra sonrió, recordando la respuesta de Thomas palabra por palabra. Todo es peligroso cuando da miedo. Pero cuando les mostramos que no tienen por qué tener miedo, cuando respetamos su espacio y su naturaleza salvaje, ocurre algo maravilloso. Los vemos tal y como son, y ellos nos ven a nosotros de la misma manera. ¿Alguna vez has tocado uno?, preguntó un niño. Una vez, respondió Sierra en voz baja. En la peor noche de mi vida, que se convirtió en la mejor, un lobo blanco me enseñó que estar roto no significa estar perdido, que la confianza siempre es un riesgo que vale la pena correr, que el amor, en todas sus formas, es más fuerte que el miedo. Como si fuera una señal, Ghost levantó la cabeza desde el otro lado del prado. Incluso a esa distancia, Sierra habría jurado que esos ojos ámbar encontraron los suyos. La loba blanca se puso de pie, se estiró y condujo a su familia más adentro del bosque, desapareciendo en la naturaleza donde pertenecían. Los niños charlaban emocionados, pero Sierra permaneció en silencio, con la mano sobre el corazón. En su bolsillo, la brújula de Thomas. En su escritorio, en casa, las cartas de Eleanor en su alma. El aullido de un lobo que había elegido la confianza por encima del miedo. Había perdido a su padre. Había perdido a su abuela. Había perdido la capacidad de tener hijos propios. Había perdido mucho. Pero también había encontrado algo. Un propósito. Paz. Una familia no unida por lazos de sangre, sino por elección. Marcus buscando la redención. Ryan encontrando la curación. Nathan ofreciendo su servicio. Y 4 cachorros de lobo que existían porque una mujer decidió intentarlo. Esa noche, Sierra se sentó en su cabaña y escribió en su diario. Las palabras fluían como el agua. Me preguntaron, ¿valió la pena perderte la muerte de tu abuela para salvar a un lobo? Y yo les respondí, yo no salvé a un lobo esa noche. Ella me salvó a mí. Papá me enseñó a proteger la naturaleza. La abuela me enseñó a perdonar. Y fantasma. Ella me enseñó que el amor verdadero, siempre es un riesgo, pero siempre vale la pena. Porque cuando salvas algo salvaje, salvas una parte de ti mismo. Esa noche, en medio de la ventisca, finalmente volví a casa. No a un lugar, sino a un propósito, y eso lo vale todo. Sierra cerró el diario y miró hacia la infinita naturaleza salvaje de Alaska, donde en algún lugar un lobo blanco aullaba a la luna creciente y 4 cachorros aprendían las antiguas canciones de la supervivencia. Sonrió. Estaba en casa. A veces, las decisiones más difíciles nos llevan a casa. Sierra se perdió los últimos momentos de su abuela, pero esa noche salvó una vida, y al hacerlo, se salvó a sí misma. ¿Cuántos de nosotros cargamos con la culpa por los caminos que no tomamos? Despedidas que no se dijeron, momentos que nunca podremos recuperar. La carta de Eleanor contenía la verdad que todos necesitamos escuchar. El perdón no consiste en estar presente en cada final. Consiste en vivir plenamente los momentos que se nos dan. Ghost, el lobo abandonado y marcado por las cicatrices, eligió la confianza por encima del miedo. Marcus se enfrentó a sus demonios y encontró la redención. Ryan se enfrentó a un trauma de hace décadas y descubrió la curación. Y Sierra aprendió que la familia no siempre es la sangre. Es quien aparece cuando llega la tormenta. Quien cree que mereces ser salvado cuando has olvidado cómo creer en ti mismo. Todos tenemos nuestras tormentas, nuestras decisiones imposibles, nuestros remordimientos que susurran en la oscuridad. Pero también tenemos oportunidades cada día para elegir el valor por encima del miedo, la conexión por encima del aislamiento, la esperanza por encima de la desesperación.
Tus pedazos rotos no te definen. Lo que te define es cómo los vuelves a unir. ¿Qué momento de tu vida te enseñó que era posible perdonar a los demás o a ti mismo? ¿Cuándo elegiste confiar a pesar de todas las razones para tener miedo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.